¿Qué pasaría si los objetos más misteriosos del universo no estuvieran allá afuera en la distancia infinita, sino aquí, entrando sin aviso, atravesando en silencio tu propio sistema solar, y luego desapareciendo para siempre? Objetos que no vuelven, objetos que no dan segundas oportunidades, objetos que no puedes estudiar de frente porque no hay forma de alcanzarlos. Y lo más inquietante es esto. No tienes idea cuántos han pasado antes, sin que nadie los haya notado. Pero en la historia reciente, hay tres visitantes interestelares reales, registrados, comprobados, medidos. Y cuando los comparas en serio, aparece un patrón que nadie quiere aceptar. Estás viendo Dimensión X, y esta es la lista de visitantes interestelares que podrían cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Dossi Borisov fue detectado en agosto de 2019, y desde el inicio, su trayectoria era interestelar real. Velocidad hiperbólica. No era un cometa ligado gravitacionalmente al Sol. Vino de afuera, y se iba a ir para siempre. Cuando lo analizas, este objeto era básicamente un cometa. Su composición era coherente. Hielo, polvo, firma espectral compatible con lo que verías en cometas dentro de sistemas solares. Tenía una excentricidad de 3.36. Eso significa que su órbita no era elíptica. No pertenecía aquí. Era un visitante temporal. Su velocidad al acercarse era coherente con física estándar, y su comportamiento encajaba con modelos conocidos. Nada rompía las reglas. Y eso es lo escalofriante. Este es el más normal, el menos extraño, el menos inquietante. Esto es nuestro punto cero. Aquí estableces la referencia. Aquí defines qué significa estable. Porque cuando salgas de este capítulo, todo lo demás que viene después se vuelve imposible de justificar con la física que tú conoces. Aquí es donde tu mente se rompe. Porque si Borisov era la referencia normal, Oumuamua no encaja en absolutamente ninguna categoría conocida. Tú estás frente al primer visitante interestelar detectado. Descubierto en octubre de 2017 por el sistema de telescopios Pan-STARRS. Y desde el inicio, este objeto era una contradicción viviente. Su forma estimada era extremadamente elongada, relación de aspecto que pudo llegar hasta 10:1 o más. No eres capaz de encontrar algo así en tu propio sistema solar de manera natural. Su brillo cambió de manera que implica geometría imposible de justificar con cometas normales. Y lo peor, este objeto aceleró, sin causa gravitacional suficiente. Hubo un cambio de velocidad no gravitacional muy inusual. Eso no debería pasar sin eyección de masa, pero no se detectó expulsión de gas directo que explicara semejante desviación. No hay cola visible, no hay firma espectral típica, no hay emisión detectable que justifique esa aceleración. Este objeto cambió su trayectoria, como si tuviera control propio, o como si respondiera a algo que tú todavía no puedes medir. Fue el primer momento en la historia moderna donde tu ciencia miró al cielo y no tuvo respuesta sólida, y tú estabas vivo para presenciarlo. Aquí es cuando entiendes que hay cosas allá afuera que no siguen tus reglas, ni tus modelos, ni tus expectativas. Y la pregunta no es qué era Oumuamua. La pregunta es, ¿qué clase de civilización puede generar algo así? Y ahora entiendes algo terrible. Oumuamua fue el segundo caso más extraño. Aún no has llegado al peor. Ahora llegas al visitante más reciente, el que acaba de aparecer, y el que podría ser el más peligroso, porque nadie lo entiende todavía. 3I Atlas. Fue detectado en 2024 por el telescopio Atlas, y desde el comienzo, no se comporta como debería comportarse un objeto normal que entra desde afuera. Su composición todavía no está definida. No encaja perfecto como cometa clásico, pero tampoco encaja como asteroide puro. Está atrapado en un terreno híbrido incómodo, que no tienes forma de clasificar sin equivocarte. Y aquí entra un nombre que tú ya conoces, Avi Loeb. Actualmente él está estudiando Atlas desde Harvard.
y ya anunció que su equipo del proyecto Galileo lo va a incluir en las próximas campañas de observación profunda, primero con telescopios terrestres dedicados, y luego con posibles intercepciones instrumentadas si cruza una geometría viable. Pero hay algo más inquietante. Atlas tiene indicios estructurales, que algunos modelos sugieren podría tener regiones internas extrañamente menos densas, como si hubiese huecos o cámaras internas que no encajan con una formación natural simple. No afirmación, no conclusión, solo posibilidad incómoda, porque Oumuamua ya rompió tu geometría, Borisov ya rompió tu química, y ahora Atlas podría estar rompiendo tu idea básica de cómo debe ser la materia que llega desde afuera, y tú estás aquí, viéndolo pasar. Tú no sabes qué viene detrás de pero tú ya entiendes una cosa. Estos visitantes no son accidentes estadísticos, son señales. Y ahora entiende algo. Si ya hubo 3 visitantes interestelares confirmados, eso significa que este no es un fenómeno único, es un proceso, es una dinámica activa del universo. Objetos que entran, objetos que salen, objetos que no vuelven. Y tú no tienes forma de saber cuántos han pasado antes sin que nadie los haya detectado. Y peor aún, no tienes forma de saber cuál será el siguiente. Si hay vida inteligente allá afuera, no estás hablando de civilizaciones que apenas empiezan. Estás hablando de inteligencias que dominan sistemas solares enteros y que pueden enviar objetos entre estrellas sin que se destruyan. Civilizaciones que juegan con escalas que tú ni puedes imaginar. Y tú solo estás viendo sus huellas, cuando ya es demasiado tarde. Eso es lo que hace a estos 3 objetos tan inquietantes. Porque si estos no fueron accidentes, entonces esto podría ser algo que ya está pasando desde hace miles de años. Y tú apenas estás empezando a darte cuenta. Por eso necesitas ver el próximo capítulo. Vamos a entrar al escenario más serio. Detección temprana real. Defensa interplanetaria real. ¿Y qué puede pasar cuando el próximo visitante interestelar llegue? Y esta vez, nosotros sí estemos mirando. Suscríbete y activa notificaciones. Porque lo que viene ahora no es teoría, es preparación. Este es solo el comienzo. Esto fue Dimensión X.